Buenos días, mis hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús y bienvenidos a este tiempo devocional, en el cual compartimos pasajes de la Biblia y tratamos de comprenderlos, ¿no?, de una manera detallada y específica a cada uno de los versículos. Les invito a cerrar sus ojos y acompañarme en una breve oración para iniciar este devocional. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por un día más de vida que tú nos das, Señor. Gracias por la salud que aún nos conservas. Gracias por el sustento, por la bendición, Señor, que tenemos aún hasta este momento, Dios, en el lugar donde nos encontramos, de poder unirnos en un tiempo devocional, Dios, para poder estudiar de tu palabra, para poder aprender y seguir creciendo en la fe, Señor. Queremos seguir agradándote a ti y deseamos, Señor, poner toda nuestra fe, nuestra confianza en ti, Dios, porque creemos que tú eres un Dios justo, un Dios todopoderoso y que tú oyes, Señor, la oración de cada uno de tus hijos y no hay nada que se escape, Dios, de tu control, de tu voluntad, Padre Celestial. Oramos por cada uno de nuestros hermanos donde se encuentra, Dios, para que tú seas fortaleciendo, animando, Dios, consolando también la vida y los corazones de cada uno de mis hermanos que puedan estar pasando necesidad o también sufrimiento, Dios, a causa de estos tiempos de dolor físico, de malestar, Dios, físico en cuanto a la salud. Estamos siendo, Dios, atacados con este virus, Padre Celestial, que hasta el momento no hay una cura, una manera de cómo prevenirlo, Dios, pero confiamos en ti, que todo está, Dios, dentro de tu voluntad, y también ponemos nuestra confianza y esperanza en ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar este devocional con la entonación de un himno que se titula Yo sé a quién he creído. Amén. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer. Dice porque su salvación me dio y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró. Dice, porque si solo creo en él, la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar. Ni sé por qué revela el pecado, cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme,
y en ese día glorioso iré a morar con Él. Amén, hermanos, así con este himno recordamos acerca de nuestra esperanza, ¿no? Y de que a pesar de que actualmente no podamos comprender todo el plan de Dios en un 100%, es la fe que tenemos en Él, ¿no? La cual nos provee esa esperanza para poder tener una vida y una vida eterna, ¿no? Acompañados del Señor y siempre morando cerca de Él, ¿no? Así que, bueno, después de haber entonado este himno, vamos a continuar con la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. En esta mañana, hermanos, deseo compartir con ustedes el pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el 32, que se titula La culpabilidad del hombre. Tenemos nosotros en el devocional pasado, hemos compartido el pasaje de la Biblia desde el versículo 1, del capítulo 1 al versículo 17. Y es mi intención hoy día poder continuar con este libro de Romanos que a mí me llama bastante la atención por cómo se describe de una manera, de una secuencia lógica, ¿no? El apóstol Pablo, todo el evangelio, ¿no? Les da el mensaje, ¿no? De salvación, de que vino el Señor Jesús, ¿no? A entregar su vida por todos. Y habíamos visto en el devocional anterior una, una parte de lo que es este capítulo 1, en el cual se daba grandes rasgos nociones del Evangelio, ¿no? De Jesucristo. Y ahora, continuando con estos versículos del 18 al 32, completamos el capítulo 1. Y este pasaje tiene por título La culpabilidad del hombre. Voy a leerlo y ustedes me acompañan con sus vistas desde el versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bien, ahora vamos a desglosarlo el pasaje versículo por versículo, comenzando desde el 18. Empieza este versículo diciendo lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis porque en el devocional anterior nos quedamos en el versículo 17 y lo voy a leer para tratar de encontrarle, ¿no?, la relación directa con el inicio de este pasaje. El versículo 17 decía lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí nos está diciendo lo bueno, ¿no?, lo positivo del Evangelio, que tiene como propósito, ¿no?, revelarse a los hombres por medio de la fe en Jesucristo y para poder tener más fe, ¿no?, como bien cierra diciendo, más el justo por la fe vivirá. Y aquí empezamos diciendo, porque la ira de Dios, es decir, la contraparte, ¿no?, de Dios. Si por un lado tenemos el Evangelio de Dios y la justicia de Él como parte positiva, disculpe, como parte positiva de que nos brinda un medio de salvación por la fe en Jesucristo, ahora nos muestra por otro lado que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, ¿no? Es decir, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es decir, si el justo por la fe no vive, entonces va a ser una persona, ¿no?, injusta, va a ser una persona impía, que no va a vivir, sino que va a estar bajo la ira de Dios, ¿no? Y esto es lo que yo entiendo con este versículo, siguiendo donde terminó el pasaje anterior, de que nos muestra la justicia de Dios, sí, pero no para los que tienen la fe en la salvación y en el Evangelio, sino para los que en este caso no tienen esa convicción, esa fe en Dios, los que hacen todas estas cosas, como describe aquí 3 elementos en el capítulo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra impiedad, en primer lugar, injusticia de los hombres, e inclusive dice que detienen con injusticia la verdad. Y esos son 3 elementos que me llamaron la atención, de que no solamente las personas impías, ¿no?, como se les conoce, ¿no?, que, bueno, valga la redundancia, realizan impiedades, ¿no?, las personas impías, contra lo cual Dios revela su ira, sino también en injusticia de los hombres, ¿no?, por lo cual todos estos pecados e injusticias, las personas que creen en Dios van a poder ser justificados delante de Dios, ¿no? Todos los que creen en Jesucristo, perdón, van a ser justificados delante de Dios. Sin embargo, aquí hay otro grupo de personas, ¿no?, que son impías e injustas, ¿no?, y que estas personas detienen con injusticia la verdad, ¿no? ¿Y a qué nos referimos aquí? Con que ellos, con su manera de pensar, buscan siempre una escapatoria para no estar bajo el juicio de Dios, ¿no?, para no reconocerlo. De repente, como todos los seres humanos a veces tenemos temor al castigo si es que hacemos algo malo, ¿no? Siempre buscamos una salida, ¿no?, o una alternativa. Es muy difícilmente aceptar nuestros errores y recibir el castigo justo, ¿no?, a nuestras acciones. Aquí el ser humano, como sabe que es impío y además hace injusticia, pero como respuesta lógica trata de detener con esa misma injusticia la verdad. Y nos lo explica en el versículo 19, diciendo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aquí yo entiendo que este versículo 19 nos desarrolla más la idea de verdad, ¿no?, que se menciona en el versículo 18,
cuando dice que los hombres detienen con injusticia la verdad. Pero esta verdad, yo la entiendo que se describe en el versículo 19, que es la manifestación de Dios, la cual Él ha querido manifestar. Lo que de Dios se conoce, les es manifiesto por la voluntad de Dios, que Dios lo ha revelado, ¿no? Ha sido el accionar siempre basado en Dios, ¿no? Que de Él ha partido el manifestarse a los hombres. Y esa es la verdad que los hombres injustos e impíos quieren detener, ¿no? Con sus múltiples acciones e injusticias, que no quieren que la verdad sea conocida o que sea compartida, ¿no? La manifestación de Dios, lo que Él ha revelado. Y aquí lo desarrollan inclusive más en el versículo 20, diciendo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, es decir, cosas abstractas, ¿no? que son invisibles, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, la creación misma, ¿no? Todo lo que nos rodea, la naturaleza y todas las actividades de esta tierra han sido formadas por una persona o por un ser, mejor dicho, ¿no? Que aquí nos dice la Biblia que son entendidas por medio de las cosas hechas, la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, ¿no? Es decir, que Dios fue el que hizo todo alrededor de nosotros, ¿no? Y cuanto más nosotros podemos apreciar que qué tan poderosa puede ser la mano de Dios, ¿no? Para poder crear un ecosistema de una manera tan perfecta y tan balanceada, ¿no? En el cual todo tiene su función, cada uno de los elementos de la naturaleza cumple un propósito y tienen un equilibrio dentro del cual el ser humano puede habitar, ¿no? De manera adecuada. Sin embargo, porque Dios ha dado a conocerse, Él se ha dado a conocer mediante esta creación, ¿no? Perfecta y equilibrada, no, ninguna persona tiene excusa, ¿no? De por qué no reconocer la obra de Dios, el poder que Él tiene y la deidad que Él tiene. Y el versículo 21 continúa diciendo que los hombres, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ¿no? Aquí retomamos lo que mencioné en el versículo 18, que las personas, habiendo conocido a Dios, ¿no? Lo cual describe, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Quiere decir, esto parte de una decisión, ¿no? De que cada hombre toma. Hay personas, sí, que como bien describe la Biblia, son temerosas de Dios, ¿no? Pero aquí trata de englobar el apóstol en una tendencia general de la humanidad, ¿no? Como humanidad, la tendencia general es no reconocer, ¿no? A Dios, tratar de uno buscar, ¿no? La manera de evadir el juicio de Él, porque a veces nosotros en nuestro ímpetu, nuestra manera de ser como seres humanos, a veces se tratan de comparar, a veces con Dios, ¿no? De que con las fuerzas se puede conseguir las cosas, ¿no? Sin reconocer o ponernos bajo la dirección y la voluntad de Dios. En tendencia, la humanidad tiene a hacer las cosas por su cuenta, ¿no? Y esto es lo que se comenta en el versículo 21, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, ¿no? Es decir, lo que a veces pasa en nuestro contexto actual en muchas personas, ¿no? Que no sienten que necesitan a Dios, ¿no? Es como que ellos piensan que no es necesario ni siquiera darle gracias, ¿no? Ni glorificarlo, ni piensan que lo que ellos tienen lo han recibido de parte de Dios. Aquí se describe claramente que no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ¿no? Lo cual es una característica de aquellas personas, ¿no? Que, como menciona bien el versículo 18, detienen con injusticia la verdad, ¿no? ¿Y cuál es esa verdad? De que Dios es creador, de que Dios es el soberano, ¿no? Y Él es el que tiene el poder y autoridad sobre nosotros.
Y aquí con nuestros razonamientos muchas veces la humanidad se ha querido deslindar de esa relación con Dios, de estar, ¿no?, como siervos suyos, como hijos suyos, de estar gobernados por Dios y seguir sus instrucciones, sino que con sus razonamientos y su manera de entender el mundo, ¿no?, un pensamiento humanista, muchas veces su corazón, ¿no?, como aquí se menciona, fue entenebrecido. Y a mucha gente en la actualidad también van por ese camino, ¿no? O es seguir a Dios, ¿no? Seguir la verdad, iluminarnos por la palabra de Dios, o es el otro camino de no reconocer a Dios, sino agradecerle las bendiciones que nos da, no glorificarlo, sino que con nuestro pensamiento centrado en el hombre, en el ser humano, cada vez más el corazón se está entenebrecido, no ve la luz y se va alejando cada vez más del Señor. El versículo 22 continúa diciendo que profesando ser sabios se hicieron necios, ¿no? Continuando la idea directa de arriba, que los razonamientos se envanecieron y el corazón fue entenebrecido, lo cual aquí lo relaciona con otra analogía, que profesando ser sabios se hicieron necios, es decir, ¿no?, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estos dos versículos juntos los podemos entender como que el hombre buscaba una manera de que su pensamiento fuera lo correcto y fuera respetado de esa manera por los demás, ¿no? El hombre en su intención de deslindarse de responsabilidades delante de su creador, él se hizo necio y forjó, ¿no?, semejanzas, semejanzas, dice, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, el hombre con sus propios razonamientos, él mismo se inspiró y creó imágenes, seres en los cuales representen, ¿no?, algunos atributos como agilidad, como de repente capacidades, ¿no?, como de animales, su propio entendimiento del hombre como seres divinos a los cuales significan algo, ¿no? Y aquí vemos totalmente la desviación, que cómo poder cambiar el todopoderoso que nos ha entregado una creación realmente preciosa y sorprendente en cuanto a su funcionamiento, por simples creaciones, ¿no?, que son animales, cuadrúpedos y de reptiles, los cuales han sido inspirados por el pensamiento y el corazón entenebrecido del ser humano, que en vez de ganar inteligencia por medio del sometimiento, la perdió al ser altivo y al querer él gobernarse a sí mismo, por decirlo así, creó sus propios dioses, pero sus propios dioses eran menores que ellos, no son creaciones menores que el ser humano propiamente dicho. Y estas creaciones fueron las que recibieron la gloria que Dios debió haber tenido. Y de esta manera podemos ver el pensamiento del hombre cuán limitado puede ser en contraposición a cómo Dios es, cómo van a pretender que un animal sea superior a los hombres, ¿no?, a glorificar a animales, ¿no? Y aquí, bueno, realmente nos da una advertencia, ¿no?, de qué tanto puede calar la necedad en el corazón de las personas al negarse, ¿no?, a recibir la verdad, al endurecer a veces el corazón que uno tiene, ¿no? Los pensamientos son totalmente desviados y no se puede apreciar realmente cuán maravilloso es la voluntad y el accionar de Dios. Aquí en el versículo 24 vamos a continuar con la idea de los versículos anteriores. Ya se nos presentó desde un principio cómo el hombre fue conocido, mejor dicho, que Dios fue conocido por el hombre, y a pesar de eso, de la creación que tenía, el hombre eligió, estoy hablando de manera general, ¿no?, como especie, como humanidad, irse por el camino opuesto, no seguir las direcciones de Dios, sino
continuar por su propia cuenta, y aquí nos dice de manera histórica cómo sucedieron los hechos, ¿no? Cómo el hombre se hizo necio y cómo llegó a realizar estos actos de idolatría realmente, los cuales no tienen ningún sentido, ¿no? Como poner como superior a ti algo que obviamente es inferior. Vemos en el versículo 24, a partir de aquí vemos las consecuencias hasta el final del pasaje, hasta el versículo 32. Se separa desde mi punto de vista en tres consecuencias. Primera, del 24 y 25, que están en un solo párrafo. 24 y 25 lo voy a leer juntos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Primera consecuencia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí se resume en estos dos versículos el primer juicio de Dios, ¿no? Que dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y lo primero que hizo Dios es entregarlos a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y vemos que esto que se menciona en el versículo 25 es lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Que cambiaron la verdad de Dios, y continúa estando relacionado al principio del pasaje, cuando dice que con su injusticia detienen la verdad, ¿no? Dice que la verdad de Dios la cambiaron por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Es decir, porque Dios creó, ¿no?, todo este mundo y todos los habitantes de él, e inclusive puso al ser humano por encima de todos los animales, las aves y los peces, ¿no? Pero aquí han cambiado y han creado una mentira, muchas veces poniendo ídolos que son criaturas antes que al Creador, ¿no?, el cual es bendito por los siglos. La primera consecuencia, ¿no?, de que Dios los entregó a la inmundicia, las concupiscencias de sus corazones. Segunda consecuencia que veo aquí es del 26 y 27. El versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La primero que habíamos visto era que Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, lo cual tiene relación con la adoración que hemos visto de parte del hombre hacia seres inferiores, inclusive que él mismo. El segundo es que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿no? Una cosa es el razonamiento y realmente la idea de deidad que ellos tenían en la antigüedad del hombre, adorando ídolos, ¿no?, en sus pensamientos. Y aquí está relacionada la segunda consecuencia con el estado físico y de nuestras pasiones, ¿no?, como seres humanos, que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿no?, por cuanto habían hecho la maldad de la cual habíamos comentado al principio del pasaje. Dios ya les entregó a pasiones vergonzosas, y se mencionan cosas en esta lista realmente que son aberrantes, ¿no?, en cuanto a las relaciones entre géneros, entre hombres y mujeres, ¿no? Y tercera consecuencia es el versículo 28 hasta el final. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿no?, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
Aquí se da una lista de todo el accionar que hace el hombre, o a raíz de esta tercera consecuencia, que tienen una mente reprobada, ¿no? El cual es la tercera consecuencia que Dios le dio a los hombres a causa de la maldad que habían hecho, ¿no? De que ellos eran culpables de no haberlo reconocido, de no haberle dado gracias a Dios, a pesar de que Él se manifestó desde un principio en su creación. Dice el versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen en su vida diaria, ¿no? Y repasando las tres consecuencias que había visto aquí, el versículo 24, entregó Dios a la inmundicia, ¿no? O sea, a su adoración a los animales y a los mismos hombres, sus mentes, ¿no? Estaban en esa idolatría. La segunda consecuencia, las pasiones vergonzosas, ¿no? Que despreciaban sus mismos cuerpos y hacían realmente cosas indescriptibles con ellos mismos. El versículo y la tercera consecuencia, los entregó Dios a una mente reprobada para que sus razonamientos o pensamientos fueran continuos a hacer el mal contra el prójimo, ¿no? Y se da una lista de todas las cosas negativas que ellos hacían a consecuencia de la mente reprobada, a la cual Dios los entregó. Y lo voy a volver a mencionar. Atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Toda esta lista que nace de una mente reprobada, la cual Dios había entregado a los hombres por su tendencia, ¿no? De no reconocer a Dios, sino de ellos mismos en sus razonamientos habían querido, ¿no? Hacer las cosas de su manera. Por lo cual tenemos estas consecuencias y el versículo 31, el 32, disculpe, cierra con una enseñanza que va más allá, ¿no? De lo que le corresponde a cada hombre, sino dice lo siguiente: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y esto realmente me llama bastante la atención y cierra de manera global la idea que empezamos desde el versículo 18, porque, lo vuelvo a mencionar, acá dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa es la premisa, ¿no?, de este pasaje, el versículo 18. Y aquí lo concluye otra vez, englobándolo diciendo que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, ¿no? Y una persona que hace injusticias e impiedades, al complacerse de los que las practican, es un sinónimo de lo que veíamos, que detienen con injusticia la verdad. Mucha gente, siendo consciente de que no están de acuerdo de la manera en que Dios, ¿no?, lleva a cabo su plan, de repente se quieren ir por otro lado y quieren arrastrar, ¿no?, a la mayor cantidad de gente que puedan a sus pensamientos, tratando de convencerlos, ¿no?, para no sentirse que ellos solos están negando a Dios, sino que hay un grupo de personas que están de acuerdo con ellos, ¿no? Y esto me hace recordar lo que leímos, de que detienen con injusticia la verdad, ¿no? Esas personas que no solamente cometen los actos debidos a sus razonamientos, sino que se complacen con aquellos que las practican, porque de esa manera no se sienten, ¿no?, que ellos solo son los rebeldes, que ellos solo son los injustos e impíos, sino que también están acompañados y refuerzan esa idea humanista, ¿no?, de centrarse en que el hombre es el que tiene la autoridad, la capacidad de hacer las cosas, ¿no?, que en sus fuerzas puede lograr las cosas y que no va a tener consecuencias. Tratan de ocultar la verdad de Dios, el juicio que va a caer sobre ellos, ¿no? Y bueno, quería compartirles este pasaje
de la culpabilidad del hombre que se titula, porque es la continuación de la presentación del Evangelio que habíamos visto en el devocional anterior, ¿no? Si todos tenemos por un lado este Evangelio, que es para vivir, porque de otra manera nos presenta la condición del ser humano, ¿no? Sin la dirección de Dios, sin el confiar en Él, ¿no? Nos presenta en la condición en la que la humanidad se ha encontrado como especie, ¿no? A lo largo de su existencia, ¿no? Todos los procesos de idolatría que han pasado, todas las acciones, ¿no? De pasiones vergonzosas y de toda esta lista, ¿no? De males que se menciona, causa de la mente reprobada a lo largo de la historia. Hemos podido ver muchos ejemplos, ¿no? Y bueno, vamos a terminar este tiempo de compartir la palabra de Dios con una oración, y les invito a cerrar sus ojos y acompañarme en esta oración. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu preciosa palabra, Señor, en la cual tú nos has dejado la revelación, Dios, de tu propósito, de tus planes, Señor, de los motivos que tú tienes. Inclusive has sido, Dios, tan generoso con nosotros que nos brindas explicaciones, Dios, aún sin necesidad de que tú tengas que dárnoslas, Señor, pero tú nos haces ver ante tu preciosa palabra, Dios, para que nuestro entendimiento humano, Dios, pueda tratar de comprenderte, pueda tratar, Dios, de ver la realidad, Señor, como conforme tú también estás de acuerdo que suceda. Todas las cosas que han sido consecuencia, Dios, del obrar injusto, impío de los seres humanos. Tú nos muestras, Señor, la condición en la cual muchas personas se pueden encontrar, y que solamente tú puedes librarnos por medio de tu palabra, mediante el Evangelio. Podemos brindar, Dios, la salvación y tu mensaje, Señor, que lleve a la fe en Jesucristo, Padre Celestial, que podamos comprender y no desanimarnos de compartir, Dios, tu palabra, para así poder arrebatar de las manos, Dios, del enemigo a la mayor cantidad de personas, Dios, que sea posible, ¿no? Y que ellos se arrepientan de su condición, arrepientan de sus pecados, y que puedan, Señor, ser útiles instrumentos tuyos, y que en tu obra puedan también, Dios, crecer, afirmarse y desarrollarse, Padre Celestial. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y bien, hermanos, les invito al próximo devocional, la próxima semana, para continuar viendo esta serie de enseñanzas que nos dejó el apóstol Pablo en la epístola a los romanos, ¿no? Que, verdad, estoy seguro que será de mucha bendición para todos nosotros. Y bueno, un fuerte abrazo a la distancia y que Dios los bendiga.